Muy buenos días, tardes o noches, esperando que se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. El día de hoy les contaremos algunas aterradoras historias, relatos trágicos de accidentes en el trabajo, que lamentablemente personas perdieron la vida. Pero no solo queda ahí, sino que después de mucho tiempo comenzaron a aparecer en el lugar donde trabajaban, y son los empleados los que cuentan las anécdotas. Sin más, quédate hasta el final para escuchar estas historias hórridas. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Accidente en la metalurgia. Confesión por Guillermo Moreno. Personalmente me tocó experimentar esa aparición una vez, pero otros compañeros que llevan más tiempo en servicio han visto a ese ser muchas más ocasiones, sobre todo cuando se acerca alguna desgracia para quien lo ve. Así que ya hasta pusimos un pequeño altar para ver si así se aleja por más tiempo. Dicen los compañeros de más tiempo que hace unos 40 años había un ingeniero que se dedicaba a ver que las fundidoras trabajaran perfectamente. Él era muy minucioso, de forma que se metía de lleno a todos los procesos, a revisar las máquinas y demás para que el metal saliera con el menor número de impurezas posible. En una ocasión, mientras estaba revisando algunas máquinas y engranes, se comenzó a sentir mal, pero no le comentó a nadie que estaba bajo el efecto de la deshidratación o alguna cosa similar. Algunos lo llegaron a ver algo mareado, pero como no decía palabra, siguieron con sus trabajos sin reparar demasiado en lo que pasaba. Después de un buen rato, de pronto no lo veía por ningún lado. El jefe lo estaba buscando para que le entregara el informe de las máquinas. Pero contrario a su costumbre, llevaba un par de horas de retraso. Así que todos comenzaron a ver dónde se había metido el ingeniero. Uno de los trabajadores encontró su inseparable tabla de notas en una de las escaleras. Se acercó para verla y al momento distinguió en el fondo de la estructura metálica sus lentes enganchados, justo sobre la caldera de función que burbujeaba con potencia, debido a la temperatura en la que se derretía el metal. Cuando el joven reportó lo que encontró, hubo un concilio entre los dueños. Cerraron por completo la fábrica. Solamente se quedaron algunos de los operadores de confianza. Al día siguiente, dijeron que habían tenido que vaciar el metal fundido para buscar los huesos del ingeniero. Pero todos sabían la verdad oculta tras esas palabras. Trabajaron el metal de la misma forma que siempre. Simplemente no querían testigos de sus actos que pudiera dar a conocer la noticia a los compradores de las vigas que saldrían de esa fusión entre hombre y metal. Todos callaron sus sospechas, para luego comenzar a trabajar de la misma forma de siempre. Procuraron tener el mayor desempeño posible para ganarse sus bonos y de a poco, el asunto del ingeniero fue quedando enterrado bajo los montones de capas de tareas que tendrían que realizar. Pasaron algunos meses, y fue el velador el primero que, en la quietud de la fábrica, notó que había algo extraño entre los hornos de fundición, que se debían quedar encendidos y al cuidado de solamente algunos empleados para continuar con el trabajo de vaciado en la mañana. Entre la temperatura distinguió la silueta del ingeniero.
Él lo había conocido a la perfección. Incluso notó el brillo del marco dorado de sus lentes y escuchó cómo murmuraban algunas cosas para sí, mientras el sonido perenne de su espuma contra la tabla y el papel decía que era un ente totalmente vivo. El velador caminó con calma, pronunciando su nombre como buscando que le confirmaran que no era la misma persona, sino que había alguien más en ese punto, buscando ser reconocido como el mismo personaje que hacía un tiempo había muerto derretido bajo el calor infernal de esas calderas. Pero el miedo se apoderó por completo de su alma cuando el ente se volteó a verlo y le dijo en una voz cavernosa, que parecía muy maltratada, que sí que deseaba. En ese instante el velador dejó caer su lámpara por el miedo. El reflejo iluminó brevemente el rostro del ser, que brillaba al contacto con la luz, como si estuviera cromado por el metal más puro. Sus facciones eran un cráneo que apenas se distinguía por los lentes que tenía puestos. Las manos estaban tiesas sobre una pluma inexistente, y la tabla tampoco se encontraba en el punto, pero sonaba a la perfección, como si tomara notas sin final alguno. El ser comenzó a acercarse con trabajo, balanceando un pie a otro el peso normal del cuerpo cubierto de materia pesada y preciosa. Ante esa visión, al hombre no le quedó más que salir corriendo, gritando por ayuda, mientras escuchaba detrás al ser que caminaba con trabajo pero sin descanso, preguntando sin cesar qué pasaba, qué era lo que necesitaba, por qué quería ayuda. Creo que como muchas apariciones, simplemente no se daba cuenta de que estaba ya en el más allá. Era simplemente como si nunca hubiese pasado el accidente que lo llevó a la muerte. Solamente tenía sus últimas memorias. Su cuerpo recordaba cómo respirar, cómo escribir y cómo pensar brevemente. Cuando el velador llegó a donde se encontraban los otros, se dio cuenta de que el ser no lo seguía más. Pudo respirar un poco antes de explicarle al resto qué estaba pasando. Ellos enseguida le comentaron que no era posible tal cosa, pero al verle en un estado tan fuera de lo normal, decidieron que a la noche siguiente, uno de ellos sería el que daría las rondas para cerciorarse de que no fuera una alucinación. Como planearon al día siguiente al caer el sol, esperaron la hora más callada de la fundidora para caminar por los pasillos de forma silenciosa hasta dar con el posible ser. La historia que había vivido el velador se repitió. Así que comenzaron a creer en el embrujo colocado por la muerte de un hombre inocente en esa fábrica. Al comunicarle lo que pasaba a los dueños, ellos quisieron llamar a un sacerdote para ver si podía poner el alma a descansar. Pero como el ser no sabía ni quería admitir que estaba muerto, simplemente no quería irse de nuestra realidad a la que le tocara, por más que se le hiciera. Bajo esa consigna, tuvieron que soportar la presencia del ente hasta ahora, que a los trabajadores nos sigue asustando de cuando en cuando. La cervecería. Confesión por Ricardo Alonso, basado en una anécdota real. Hola, muy buenas noches. Me complace poder mandar mi relato. Si lo narran me harían muy feliz, ya que en el trabajo me pongo los audífonos y se me hace el trabajo más ligero gracias a este canal. Laboro como afanador de una fábrica de cerveza en el norte de México.
Por acá son comunes las historias de accidentes. Creo que en todos lados donde esté automatizado el trabajo. Pero el relato que les tengo es real. Me consta porque se me apareció la víctima a mí. Esto me pasó hace unos 6 años. Cuando trabajaba en el turno nocturno, como afanador, no es gran cosa lo que hay que hacer en las noches. Simplemente es asegurarte de que la gente que sigue trabajando en la empresa, que aquí parece que hay gente en todo momento, mantenga limpias las instalaciones. El ambiente estaba bastante tranquilo mientras barría los pasillos, cuando de la oscuridad del fondo de las máquinas y almacenes pude ver a una persona corriendo a toda velocidad. En sus pasos se podía notar la desesperación, además de que una estela de fuego cubría su espalda con un halo por demás aterrador. Era un hombre que estaba huyendo de la catástrofe, de la calamidad, de un incendio que le carcomía las carnes, y ante lo cual simplemente debía correr para tratar de calmar al fuego que lo consumía. Eso me hizo retroceder sobre mis pasos, con un miedo profundo aferrado a mis entrañas. Incluso podía percibir un olor a chamusquina que invadía todo el ancho de la fábrica. Cuando menos me di cuenta, ya estaba gritando por ayuda, mientras la figura se desvanecía en el largo pasillo de la fábrica con una facilidad impresionante, como si fuera humo esfumándose en la oscuridad. A mi encuentro llegó el velador para auxiliarme. Cuando me levantó del piso en el que me encontraba hecho un ovillo, con la escoba aún agarrada a mis brazos, me dijo que no me preocupara, que ese fantasma era un visitante recurrente en nuestra fábrica. Luego me acompañó al área de seguridad donde se encontraban las cámaras. Me sentó en una de las sillas aledañas a la suya y me ofreció un poco de café para calmarme. Me dijo que podía descansar unos minutos ahí. Después de todo, no había mucho que hacer esa noche. Mientras esperaba que se me enfriara el café, me dijo con cierto pesar que ese aparecido era Paco, un compañero que llegó a conocer. Vi que sus ojos se hundían en la tristeza. No había notado lo viejo que era el guardia, hasta que comentó que hacía 20 años, cuando él apenas había entrado a trabajar a ese sitio, ocurrió un accidente terrible en la zona de envasado. Añadió, colocando su mirada en las cámaras, como para recordar que no seguía en esa situación, pero sin lograrlo del todo. Que era un día como cualquier otro. Habían abierto la fábrica en el horario regular. El sol brillaba en el cielo. En general, se sentía el ambiente de camaradería clásico en las instalaciones. Los trabajadores llegaron a su jornada tranquila hasta el mediodía, momento en el que tomaban sus alimentos para luego regresar al turno de la tarde, luego de un buen descanso. Todos salieron de ahí, menos Paco, que debido a que tenía que estudiar mucho para acabar con sus estudios universitarios, se había quedado sin dormir un par de días. Como no tenía hambre, decidió esconderse entre los contenedores metálicos para tomar una siesta por el tiempo que duraba el almuerzo. Pero fue tan malo su tino que se colocó debajo de una línea de ensamblaje que en ese momento estaba apagada. Pasaron los minutos. A él se le olvidó despertarse hasta que pudo escuchar sobre su cabeza el sonido de la línea que comenzaba a trabajar. Como las máquinas utilizan metal, este debe trabajarse a una temperatura importante con bastante presión, con lo que en pocos segundos la ropa caliente en la que se había envuelto se enredó con la máquina
y él quedó sin posibilidad de escapar. Con los gritos detuvieron las máquinas para desenredarlo, pero estaba tan presionado por la línea que tuvieron que intentar cortar la ropa. Al hacerlo, por accidente le dieron a uno de los ductos de gas de la máquina, que afortunadamente estaba apagada. Así que solamente lanzó una flama con tal potencia que encendió todo el atuendo de Paco. Este empezó a manotear. Quiso salir corriendo del sitio, rodar, lo que fuera para quitarse de encima ese calor infernal que le quemaba la carne. Cosa que pudo lograr hasta que su ropa de plástico estaba tan consumida que se derritió. Durante todo ese tiempo, ninguno de los presentes consiguió un extintor de incendios que pudiera ayudarles. Así que Paco salió corriendo del sitio, más muerto que vivo, en busca de alguna fuente para apagar el ardor de su cuerpo. Lo persiguieron con espuma en mano para apagarlo, pero no lograron su cometido. Simplemente se derrumbó en el piso antes de que pudieran extinguir las flamas y sus restos se quemaron de a poco hasta que llegó el encargado del extintor y terminaron con el macabro espectáculo. La fábrica se llenó de agentes forenses y oficiales. Después de un par de semanas volvió a operar, esta vez con nuevos uniformes y todas las medidas pertinentes para evitar un accidente del mismo tipo. Han pasado años después de eso y nunca se ha repetido esa desgracia. A todos se les ha quedado claro el porqué de las reglas y cómo evitar un destino como el de Paco. Pero por alguna razón, ese ente ha quedado impregnado en la fábrica y de cuando en cuando sale corriendo por el mismo lugar que le dio los últimos segundos de su existencia, repitiendo una y otra vez el macabro final que hizo que ahora sean varias las personas que viven con esa pesadilla después de verle por los pasillos en la oscuridad. Espero y les haya gustado mi relato, que es vivencia propia. Buenas noches. En los graneros. Historia de terror basada en hechos reales. Muy buenas noches. Quiero contarles algo que pasa muy seguido en los silos donde se guarda el grano. Prefiero no decir mi nombre o la ubicación, pero les puedo mencionar que este relato se dio en los Estados Unidos. Como ya saben, es común que los granjeros, una vez que se cosecha el grano, guarden grandes cantidades de producto en enormes torres que se conocen como silos. Estos lugares son muy peligrosos si no sabes tratarlos. Se podría decir que son enormes trampas mortales esperando cualquier descuido para que las cosas se vayan al sur muy rápido. Era un joven de 20 años cuando nos pasó esto. Como muchos latinos que se vienen acá, el primer trabajo que encontré fue en una granja, ayudando a un señor bastante amable y su esposa a trabajar la cosecha. Ellos se habían quedado solos ahí mientras sus hijos iban a la universidad en otros estados. A decir de los ancianos, no había forma humana en que ellos hicieran todo el trabajo solos. Así que nos contrataron a unos 10 hombres para realizar todas las tareas de la granja. No me puedo quejar de ellos, puesto que nos pagaban lo justo, nos daban comida, techo, y realmente sabían el trabajo que da realizar todo eso. De manera que nos cuidaban bastante. Durante meses convivimos perfectamente y me hice amigo de un chavo llamado Miguel. A él le tocaban tareas un poco más sencillas porque no sabía hablar bien el inglés y no tenía demasiada educación.
de forma que mientras los otros manejábamos los tractores y demás equipo pesado, a él le tocaba darle de comer a los animales, pintar la propiedad, colocar las rejas y otras cosas así por el estilo. En una ocasión recuerdo que comencé a ver a Miguel como muy desmejorado. Su semblante había cambiado de su alegría habitual a una tristeza que se reflejaba en ojeras enormes. Además de que se veía cada vez más flaco y ausentaba constantemente las noches. Ese era un comportamiento muy raro en él, de forma que quería preguntarle qué estaba pasando, si había algún problema o que me explicara si lo había ofendido de alguna forma para remediarlo. Al principio se contentaba con responderme en monosílabos, de forma que poco a poco dejé de frecuentarlo. Los patrones también lo notaron, que dejó de atender las labores diarias del rancho. Al verlo y asignarle la orden, desaparecía y mientras todos pensaban que estaba cumpliendo sus obligaciones, resultaba que no. Eso nos comenzó a molestar a todos, puesto que nos hacía quedar como si fuéramos unos flojos desagradecidos. Poco tiempo después de que estaba por llegar al colmo de la paciencia de la pareja de ancianos, fue momento de vaciar los graneros para empaquetar la mercancía y comenzar a venderla. Llevábamos un buen ritmo, de forma que en menos de 15 días ya habíamos alcanzado el último granero. Cuando los muchachos comenzaron a vaciarlo, uno de ellos lanzó un grito profundo de horror. Todos acudimos inmediatamente a la zona de donde venía el alboroto. Incluso los patrones fueron a ver de qué se trataba. Lo que observamos nos heló la sangre por completo. Era una bota con un pie seco adentro, el mismo tipo de calzado que utilizaba Miguel. Eso era imposible. Todos estábamos seguros de haberlo visto más de una vez en el transcurso de un mes, y ese cuerpo se notaba que había estado ahí por mucho tiempo. Incluso echó a perder una buena cantidad de grano al humedecerla con los jugos propios de la descomposición. Nos ordenaron buscar a Miguel por todos lados, pero no le encontramos. Incluso vimos algo que nos choqueó más. Sus pertenencias estaban llenas de polvo. Alimentos que había guardado en su armario estaban totalmente descompuestos, porque nadie los había consumido. Decidimos marcar a su teléfono para localizarlo, y para terror de nosotros, el número sonaba dentro del granero. Nokia era su teléfono. Ya saben que la batería era excelente y soportaba todo el tiempo sin dejar de funcionar. Nos ordenaron terminar de sacar el grano, que por supuesto no pusimos en las bolsas por el estado en el que se encontraba. Parte a parte fue saliendo el cuerpo de nuestro compañero, con todas las señas de haberse asfixiado bajo el peso de las toneladas cúbicas de granos secos. Al verlo nos quedamos sin palabras. En silencio dejamos todos sus restos en una caja grande, y como ninguno de nosotros teníamos papeles, le rogamos a los ancianos que no llamaran a la policía. Ellos estuvieron de acuerdo. Nos deshicimos de todo el grano contaminado. El cuerpo de Miguel fue enterrado en una zona de la propiedad donde iban a construir otro almacén, de forma que nadie ni en 1.000.000 de años lo encontraría. Nos dieron suficiente dinero como indemnización para su familia. Se los mandé a México con el pésame. Les dije que su hijo había muerto en el río de regreso y que nunca recuperamos su cuerpo para ahorrarles la molestia de saber las verdaderas razones de ese suceso. Sobre la realidad de lo que pasó, nunca supimos a ciencia cierta el motivo de su muerte. Pero es una cosa común que si te paras en un granero sin tener cuidado, las semillas funcionan como arenas movedizas que te van jalando al fondo conforme te muevas más.
y por supuesto te asfixia sin que haya mucho que hacer, si nadie nota tu presencia. Eso pasa constantemente con las aves que buscan aprovechar esa fuente de sustento para vivir un poco más, sin darse cuenta de que van directamente a su perdición en un abrir y cerrar de ojos. Aún me siento algo culpable de lo que le tuve que decir a su familia. Pero como Miguel ya no se nos apareció, supongo que no hay resentimientos con las cosas que pasaron. Quizás sea simplemente un asunto que ya se tenía previsto por el destino lo que pasó, o un descuido del hombre. Espero que cuando me toque la hora pueda preguntarle a él la verdadera historia de ese suceso sobrenatural. Muchas gracias por escuchar mi relato. Buenas noches.